Hermanos, buenas noches. Es el culto vespertino del domingo. Estamos viendo una historia en el libro de los Hechos muy hermosa. Fue aquella vez cuando Pedro fue apresado y se esperaba que fuera asesinado un día siguiente, porque Herodes había tomado esa misión con ganas de congraciarse con los judíos y mantener su reinado firme ante Roma. Y tiempo antes había matado a Jacobo, el hermano de Juan, y había congraciarse con los judíos, con los religiosos, judíos, fariseos, Sanedrín. Y hoy decidió prender a Pedro para llevarlo a la muerte también al siguiente día. Era el tiempo de las fiestas de los panes sin levadura. Y Pedro pasó la noche en prisión, custodiado por 16 guardias, 16 soldados. Pero dice la Biblia que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vemos en este pasaje el poder de la oración y el poder de Dios que viene como respuesta a la oración, enfrentando a los tremendos poderes del mundo. A veces nos impresionan los poderes del mundo y los poderes malignos, pero realmente el poder de Dios es mucho mayor y podemos estar confiados en ello. Vamos a leer el texto, está en Hechos 12, del 1 al 19. Les doy una bienvenida a todos los hermanos de la iglesia, a las familias que se han conectado, a los hermanos de otras iglesias de otras ciudades que también se conectan en esta hora, y me da mucho gusto por ello. Saludamos a gente que está allá en el estado de Washington, a Lalo y a Reina. Dios les bendiga grandemente. Esperamos verlos por acá muy pronto. A otra hermana como la hermana Elvira, el hermano Andrés, de allá de las sierras, que están en Santa Catarina, también los visitamos hace poquito, me dio mucho gusto saber que están conectados. Un saludo para ustedes y su familia, sus hijos, por favor. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro,
de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos, los que estaban orando, dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, y entonces ellos decían, debe ser su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, lo vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea, y allá se quedó. Pues fíjense que esto pasó en el primer siglo. Ya había ocurrido mucha dispersión de los judíos, había ocurrido mucho esparcimiento de algunos cristianos que se habían ido ya a Antioquía, que se habían ido a Jope, a Cesarea, a otros lugares llevando el evangelio, pero todavía la mayoría de los discípulos permanecían en Jerusalén. Y los judíos, vamos a llamarle así, a todos los religiosos, a los saduceos, a los fariseos, a los herodianos, a los escribas del pueblo, a los ancianos, al Sanedrín, estaban molestos contra la iglesia de Jesucristo que crecía y se extendía más y más. Así que Herodes, que este Herodes, estamos hablando del el nieto de aquel Herodes que mató mandar a los niños cuando nació Jesús, y el hijo de aquel Herodes que se casó con la mujer de su hermano, este era el tercer Herodes. Pero este Herodes estaba designado para gobernar sobre Judea, Idumea, Perea y esas áreas, y necesitaba mantener la calma en el pueblo de Israel para seguir siendo el rey puesto por Roma. Roma era el imperio. Y acá había un rey que lo ponía el emperador, siempre y cuando mantuviera la paz. Así que él quería quedar bien con los judíos para afirmar su reino y encontró que si castigaba a los cristianos, tenía paz con los judíos. Así que aunque Herodes no tenía nada contra la obra de Cristo, fue y tomó cristianos, los metió en la cárcel, llegó a matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, discípulo de Jesús. Él murió, fue de los primeros mártires. Después de Esteban siguió Jacobo como mártires. Y cuando se va Pedro, dígale a Jacobo que voy a estar escondido, nos vemos, y se va Pedro. Pero, ¿quién es ese otro Jacobo? Pues Jacobo, el hermano de Jesús. Él sobrevivió y fue pastor de la iglesia un buen tiempo, y luego escribió la carta de Santiago. Santiago y Jacobo es la misma palabra, es el mismo nombre. Así que hay dos Jacobos, el hermano de Juan, discípulo de Jesús, y Santiago, el hermano de Jesús, pastor de la iglesia en Jerusalén por un buen tiempo. Bueno, este era el contexto, y por eso Pedro había sido detenido. Herodes dijo, bueno, pues, ¿quién es el líder ahí de esa iglesia? Pues Pedro es el apóstol, el líder de la iglesia de Jerusalén. Agárrenlo. Fueron por él, lo llevaron a la prisión y dijo, mañana lo vamos a sacar al pueblo, y si el pueblo lo pide, lo matamos. Quería quedar bien este Herodes. Y ya vamos a ver después que quedó totalmente mal. Realmente Pedro quedó preso, la iglesia se dio cuenta del arresto de Pedro, se preocuparon muchísimo porque ya habían matado a Jacobo, el otro apóstol, y se pusieron a orar. Ese es el contexto. Se pusieron a orar día y noche. Prácticamente todos los hermanos. Es el contexto histórico. Vamos a ver qué poder había en el enemigo. El enemigo de la cruz de Cristo eran los judíos, que tenían en el Sanedrín toda la autoridad civil de Israel. Ellos eran los que gobernaban civilmente a Israel.
Por encima de este poder de los religiosos que estaban en contra del movimiento cristiano, estaba Herodes, que era el rey de Israel puesto por Roma. Y él podía matar y ordenar la muerte de quien sea, siendo el rey, nadie le iba a discutir. Tenía mucho poder, él podía matar. Por encima de él estarían los césares del Imperio Romano, que también tenían mucho poder. Ellos podían quitar y matar a Herodes sin que nadie les dijera nada, porque estaban por encima de Herodes. Y por encima de ese Herodes y de esos césares y del Imperio Romano, todo, estaba el poder del enemigo, el maligno, el demonio que estaba tratando de detener el avance del reino de los cielos. Quería acabar con la iglesia. Y una estrategia muy eficaz es quita al pastor y se dispersarán las ovejas. Así que pues para no matar a todos los cristianos, con que mates a los líderes, se van a acabar el movimiento. Eso pensaba el maligno, eso pensaban los judíos, eso pensaba Herodes, porque eran poderes muy grandes que estaban en contra de la iglesia. Es grande el poder del enemigo, ¿no? Era atemorizante, sí. Sin embargo, vamos a ver qué hizo la iglesia. La iglesia podía haber protestado. Si se levantan todos y dicen, no estamos de acuerdo, estamos en contra de la decisión de Herodes, suéltanos a Pedro, suéltanos. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia hace eso? Pues los hubieran sofocado, los hubieran detenido, los hubieran arrestado, y quizá hubiera habido una matanza. ¿Habría podido algo la iglesia protestando de alguna manera? Pues no. Así que la respuesta de la iglesia no fue protestar públicamente, ni echar política, ni comprar voluntades, ni pagar un rescate económico, ni cosas así que uno piensa que pudiera servir. No. Lo que pudo hacer la iglesia fue ponerse a orar a alguien que tiene mucho más poder que los judíos. Uno que tiene más poder que Herodes. Uno que tiene más poder que César. Uno que tiene más poder que el maligno. A él es el que nosotros debemos pedir ayuda. Y la iglesia decidió encerrarse ahí en la casa de Juan Marcos, en la casa de María, la madre de Juan Marcos, María Salomé, se llamaba esa hermana, y ahí se juntaron los más judíos posibles, los que cabían ahí, a orar día y noche sin cesar. Ni siquiera tenían un coffee break. Le dije, bueno, vamos a cenar y regresamos a seguir orando. No, estaban orando sin cesar, día y noche, a Dios por Pedro. Es interesante, ¿no? Nosotros tenemos el recurso de la oración, como iglesia, como pueblo de Dios, como cristianos. Y qué bueno que ese recurso está siempre presente, podemos orar día o noche, aquí o en la casa de Juan Marcos, o en la casa del pastor, o en la casa de cualquiera de nosotros, podemos reunirnos a orar, o podemos venir al templo, o podemos hacerlo en un hospital, o en el patio, o en la montaña, o junto al río. No hay un lugar específico, podemos orar en cualquier parte, podemos orar a cualquier hora, podemos orar todos, o puede orar uno solo, o la mayoría, o los que pueden, y tenemos ese recurso. Es el recurso más poderoso que el Señor nos ha dado, la oración. Y la iglesia dice ahí, estaba orando a Dios por él sin cesar. Entonces vamos a ver ahora la respuesta de Dios a la oración. La respuesta de Dios es que Dios envió a su ángel, no para matar a Herodes ahora, no para acabar con los judíos, no para eliminar a César y al Imperio Romano, no para destruir a Satanás, aunque lo puede hacer. No vino todavía a destruir, porque eso vendría después. El Señor tiene su calendario y sus fechas, y el maligno va a ser arrojado a los infiernos al final de la historia.
Herodes murió unos días después, comido de gusanos, porque Dios lo permitió así. Y los judíos que estuvieron en Jerusalén fueron asesinados y el templo destruido unos años después, pocos años después. Pero en este momento no estaba destruyendo ni a Herodes, ni al César, ni a los judíos, ni a Satanás. La respuesta de Dios fue la liberación de Pedro, porque Él viene a dar libertad a los cautivos. Él viene a librarnos de la angustia y a librarnos de las manos del enemigo. Eso sí es una promesa de Dios. Ni siquiera debemos orar, destruye a los enemigos, destruye al gobierno, Señor, mata a los criminales, sino que el Señor va a dar su juicio a su tiempo. Hoy lo que nosotros debemos pedirle es, líbranos, Señor. Líbranos con tu poder, por tu misericordia. No lo merecemos. Líbranos de esto. Líbranos de esta enfermedad. Líbranos de la persecución. Líbranos de esta hambruna. Líbranos de la oposición. Líbranos. El Señor tiene una respuesta. Y se agrada de que nos reunimos a orar. Ya el hecho de que estemos unidos es un gozo para Dios. Que estemos unidos como hermanos. Y si estamos unidos en oración, es una alegría, es una fiesta en el cielo. Así que vale la pena que lo hagamos cuando tenemos una dificultad. La respuesta de Dios es maravillosa. Sí, un día murió Herodes, días después. Sí, tiempo después fueron destruidos todos los judíos que persiguieron a la iglesia y destruido el templo de ellos y destruida Jerusalén también, unos días después. Y siglos después fue acabado el Imperio Romano también. Pero lo importante es que en el momento difícil viene liberación por parte de Dios para su pueblo, para su enviado. En este caso, Pedro fue despertado a medianoche con una luz intensa y un toque en el costado. Le dice, levántate pronto, Pedro. Ponte tus sandalias. En ese momento que se despertó, las cadenas cayeron de sus manos y se puso las sandalias. Ahora vístete bien con tu manto. ¿Ya estás? Vámonos. Pero, ¿por dónde? ¿Qué pasa? Todavía no entendía bien Pedro lo que estaba pasando. Hasta pensó que era una visión eso del ángel y de lo que estaba pasando. Dijo, eso es una visión. Salió, los soldados se quedaron dormidos a sus lados. Los que estaban en la puerta también estaban dormidos. Los que estaban en la puerta de fuera también estaban dormidos. Y se abrió la reja de fuera y Pedro salió con el ángel. Pero ya cuando estaba en la calle, el ángel desapareció. Y hasta entonces Pedro dijo, caramba, creo que verdaderamente Dios envió a su ángel para librarme. Él le dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, que nos protege, nos salva. El Señor envía a su ángel. Así que esta fue la respuesta de Dios. Es una respuesta gloriosa, poderosa, llena de gracia, llena de poder, llena de recursos. Nada pudieron 16 soldados romanos fuertemente entrenados, totalmente armados, contra un hombre encarcelado, un hombre encadenado, y nada pudieron hacer para evitar que Pedro se fuera. Tanto así pasó que cuando Herodes se dio cuenta de que Pedro ya no estaba en la prisión, que había escapado, llamó a los soldados a ver qué pasó. Ustedes lo estaban cuidando, ¿qué pasó? No sé, pues, creo que fue un pequeño lapso en que dormimos. Ah, ustedes se durmieron. Ok, mátenlos a todos. Y mataron a los soldados por haber descuidado a Pedro. Pero pues no eran los soldados, sino que Dios les envió un sueño profundo. La muerte la trajo Herodes. El Señor no mató a los soldados. El Señor viene para liberar y para salvar. No vino para destruir ni condenar, sino para librar y para salvar. Herodes sí vino para matar y destruir, como el maligno lo hace. Así que vemos la respuesta de Dios es gloriosa. Finalmente quiero que analicemos la fe de los hermanos. Era una fe en Cristo Jesús. Habían nacido de nuevo
eran creyentes de que en Cristo, amaban a Pedro y a Jacobo y a Juan y a todos los discípulos, los amaban, eran sus líderes, sus pastores en ese tiempo. Y cuando fueron apresados, empezaron a orar a Dios: Señor, libra a Pedro, tú tienes poder para hacerlo, líbralo. Como habían ya matado a Jacobo, la posibilidad de que Pedro fuera muerto era también muy alta. Y estaban con una fe, pero dudosa. Era una fe pequeña en la que, aunque sí crees, todavía tienes temor, todavía. Y bueno, si tienes temor, ora. Es el momento de orar y de pedir: Señor, ayuda a nuestra incredulidad, aumentanos la fe, Señor. Permite que nuestra confianza en ti sea mayor cada vez, ¿verdad? Y sabemos que la fe era todavía incompleta e imperfecta, como muchos de nosotros, porque cuando vino a tocar Pedro, Rode vino a ver y no lo creía. Se dio cuenta de que sí era y le dio mucho gusto y se fue, porque ella lo vio. Y lo vio y creyó. Pero le vino a decir a los hermanos que oraban y le dijeron: Rode, estás loca. Te imaginas cosas, Rode. No puede ser. Está en la prisión y tiene fuertes cadenas y están los soldados ahí. No puede ser Pedro, no puede ser. Te has vuelto un poco loca. Creían más en la razón que en el poder de Dios. Cuidado, ¿eh? Todavía les faltaba creer. Pedro creía que era una visión, no pensaba que debería ser el ángel que lo sacó de la cárcel. Rode abrió hasta la segunda vez, entendió, y los hermanos tuvieron que venir a ver si era para abrir, porque nuestra fe es incompleta, ¿no? Pero así como es de imperfecta nuestra fe, de incompleta, que tardamos en creer, si oramos, aunque sea con una fe pequeña, aunque sea con una fe imperfecta, aunque sea con una fe inmadura, el Señor responde nuestras peticiones. No espera el Señor que seamos perfectos para escuchar nuestras peticiones. Las escucha, aunque todavía nos falte crecimiento. Pero si hemos de crecer en el Espíritu y si debemos crecer en la fe, lo haremos mediante la oración. Y pidiendo de acuerdo a las promesas, y pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Eso sí nos hace crecer, hasta llegar a tener una fe sólida, fuerte, poderosa, que no duda nada. Creo que este es el mensaje de hoy, hermanos. Es una historia muy hermosa de liberación que Dios hizo, pero la enseñanza es que debemos orar. Y orar sin cesar. Más cuando tenemos una situación difícil, de prueba intensa. Es tiempo de orar. Yo les invito a que oremos durante estos días por la salud del presidente Rolando Guzmán, nuestro presidente de la convención, que ha estado hospitalizado, que está malito, que tiene algunas complicaciones, que todavía necesita unos procedimientos riesgosos, que oremos por él, porque el Señor le dé la salud completa y él pueda seguir adelante su ministerio. Así que les invitamos a orar. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos por esta noche, por este mensaje, por esta obra de salvación y de liberación que dice sobre el apóstol Pedro, por esta lección que recibió la iglesia de Jerusalén. Haznos, Señor, una iglesia creyente, ferviente, que ora continuo, que no cesa de orar, porque tú escuchas la oración y porque tú respondes con poder. Por eso, te rogamos por el presidente Rolando Guzmán, que tú le lleves a salud completa, que pueda recuperarse bien, que pueda recibir el procedimiento que hace falta y tenerlo de nuevo. Tal vez en las plenarias de Campeche o después, pero necesitamos verlo de nuevo y oramos por su familia, por su esposa, por sus hijos, por su iglesia y por todos los asuntos que él maneja y que necesitan ser llevados adelante.
Ayúdanos a ayudarle como mesa directiva, ayudarle como convención. Y Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia que ora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.